Bueno, esto es lo primero, ¿qué tal ha ido la semana? No sé cómo... ¿Tiene opciones de volver Quique o tiene que esperar una más? Hugo Matos, aunque el otro día fuera un poco como está. Un poquito el repaso general al estado físico de la plantilla. No, Quique en principio hasta la vuelta de Navidad va a ser difícil que vuelva. Roque también de momento, bueno, vamos viendo día a día, pero de momento no parece que vaya a estar. Joel esta semana tampoco, vuelve a tener pues, el problema que había tenido de tema del aductor, de esa zona de ahí, y luego pues bueno, diversos golpes, molestias y demás, que ahora pues por la carga de partidos y demás cada vez es más habitual, pero bueno, que hay que ir día a día esperando, esperemos pues que no tenga más repercusión. Desde esas semanas en las que hay que volver a despertar ciertas alertas por aquello de oye, que todavía no ha hecho nada, hay que seguir, y además que nadie se fíe del colista, que se viene de perder no sé cuántos partidos seguidos, que está último, esto y lo otro, bueno, que de poner la máxima atención para poder sacar y hacer buenos los pronósticos que muchos tendrán en la cabeza. Sí, a ver, en cuanto al equipo no me preocupa porque, bueno, ya lo digo siempre, el equipo siempre está muy centrado en lo que toca, siempre máximo respeto a todos los equipos, obviamente. Este equipo, pues justamente el Laredo sí va de último y tal, pero creo que los puntos que llevan no reflejan el equipo que son mucho mejor equipo de los puntos que tienen. En esto del fútbol lo vemos en todas las jornadas, los partidos son muy igualados, el propio Pontevedra, Numancia, que son los que están liderando la clasificación, no ganan holgados tantos partidos, que al final, bueno, ahora mismo son los mejores equipos, entonces en ese sentido que la gente no espere eso, pero en cuanto al equipo creo que no puede pasar de todo en el partido obviamente, pero creo que no vamos a pecar de un exceso de confianza ni el sábado ni ningún día, porque bueno, ya digo, salvo que me demuestren lo contrario, que hasta ahora nunca me lo demostraron, el equipo siempre está muy centrado y ese creo que no va a ser un impedimento para dejar de competir el partido para ganarlo. Y aunque estéis en un buen momento, que vais para arriba y bueno, pues lo que viene demostrando el equipo en las últimas semanas, tú y tu cuerpo técnico y seguro que también los futbolistas vais a querer seguir mejorando cosas y detectáis o habéis detectado seguro cosas en las que hay que incidir para seguir mejorando. ¿Por dónde sigue un poquito la tarea de buscar pulir cositas y mejorar aún más lo que viene haciendo el equipo? Sí, claro, a ver, los equipos siempre hay que estar buscando mejoras, son como seres vivos, digamos, siempre están en continuo cambio. Bueno, creo que uno de nuestros puntos, lo insisto siempre, es defender bien, creo que eso es fundamental para nosotros, creo que pues, sobre todo en los partidos de casa, tema de controlar mejor las vigilancias y demás, eso es algo que tenemos que seguir mejorando, y a nivel ofensivo, pues cuando los rivales nos defienden más cerca de portería, partidos más cerrados o más trabados cuando tenemos que atacar, pues puede ser uno de los puntos donde tengamos que afinar un poco más, estamos en ese proceso. Laredo, aparte de lo que comentabas antes, futbolísticamente, ¿qué propone? ¿Qué esperas que venga a hacer a un campo como el Verboquete? Bueno, en estos últimos partidos cambiaron un poco, pero es un equipo que hace muchas cosas bien con balón. Al final creo que le está penalizando, perjudicando un poco la contundencia en las áreas, pero es un equipo que, sin ir más lejos, en un campo como el del Avilés hizo un partidazo con balón que pues por nada sí lo perdió, y lo perdió al final de todo con más holgura de lo que fue el partido, pero hicieron méritos para mucho más. Entonces bueno, creo que es un equipo que con balón es capaz de hacer muchas cosas, tiene jugadores de nivel y que si no estamos finos es un equipo que nos va a hacer daño. Creo que va a ser diferente a pues, el último partido en casa del Llanera, algo más cerrado. Este equipo creo que no, creo que bueno, busca tener más control con el balón, pero bueno, a veces pues los resultados te llevan a que pues te protejas un poco más, bueno, a no tener tanta confianza. Entonces bueno, aún así es un equipo con mucha personalidad, entonces pues bueno, sabemos que si no estamos finos a la hora de defender vamos a sufrir, y luego tenemos que intentar ser con balón agresivos para que pues bueno, esa falta de confianza, digamos, que tienen de no ganar sus últimos partidos, pues que podamos incidir ahí. Antonio, hablabas antes de las dificultades para atacar defensas más cerradas o cuando los rivales juntan líneas más atrás, y efectivamente está siendo un déficit de temporada. ¿Qué le está faltando al equipo para encontrar? Porque efectivamente cuando pasa en ese contexto de partidos os cuesta muchísimo más, pero incluso pisar el área, ¿no?
Bueno, a ver, cuando el rival se cierra atrás, tampoco podemos pretender, creo, hacer 10 ocasiones de gol porque es más difícil, ¿no? Al final, intentar hacer más, que no siempre se genera, hace que el rival te contraataque más también. Entonces, bueno, también es verdad que preferimos hacer 4 buenas que 12 malas que lleven a contraataques. Creo que, pues bueno, en estos partidos que se dieron ahora, pues echamos de menos seguro un jugador como Hugo, que al final tiene desborde de parado, digamos, que eso pues nos hace falta. Al final también nuestros jugadores de fuera son llegadores, cuando están, pues es más difícil que cuando no tienen espacio, y bueno, tenemos que seguir mejorando en esa faceta, pero bueno, al final esos dribladores de parado, pues echamos de menos, ya te digo, a Hugo y esos jugadores que puedan eliminar gente pues cuando hay poquito espacio. Y quizá a veces, pues, teniendo a Manu Barreiro, que es un rematador por definición, Carlos, el propio Cinta, el otro día que coincidieron juntos, a veces el recurso a lo mejor un fútbol más directo y buscar allí o buscar segundas jugadas, ¿eso va un poco contra la naturaleza de juego en Compos o es algo que no...? No, nosotros no nos etiquetamos en ningún tipo de fútbol en concreto. Creo que la palabra que puede, o las palabras que pueden definir al equipo, creo que es competitividad y adaptabilidad. Nosotros lo que requiera el partido, vamos a intentar hacer lo que sea necesario con la naturaleza de los jugadores para ganar el partido. Si tienen que ser centros al área o juego más directo, no nos da vergüenza, por así decirlo, ni nada. Hablar de vergüenza en el fútbol, no sé si va No, pero me refiero que no nos preocupan las etiquetas de... Sí. Supone renunciar a lo que decías antes, es decir, no, prefiero 4 pausadas, que no se piensen en el equipo también para atrás, que no tal, que está recurriendo a lo mejor a un juego más loco y... Sí, a ver, sí que es cierto que... O sea, de buscar más allí... Sí que es cierto que pretendemos que haya el mínimo ida y vuelta posible, porque entendemos que ahora mismo en este momento de la temporada no nos favorece eso, nos favorece cosas más controladas, que haya pues menos ida y vuelta. Creo que eso nos va mejor para recibir menos ocasiones y generar no tantas, pero sí buenas, pero sí que eso es un recurso que a veces utilizamos si no nos sale bien y otras veces que sí que podemos usar más de ellos. Al final, bueno, son un poco lo que dices, son 2 rematadores buenos, no los únicos. También tenemos llegadores para estos segundos balones, pues Samu precisamente, que estaba hoy aquí, y bueno, un recurso más a utilizar, sin duda. Bueno, Samu, a ver, ahora que estás aí baixo do flexo, casi diría, confiesa, como estás a acabar ese acerto goleador nesta tempada, Samu, aí chegando, como decía o míster, dende segunda línea, ou non, pero bueno, estás a facer goles e axudando o equipo con eles. Sí, bueno, há un pouco tamén unha pizca de fortuna, pero bueno, sempre tuve esa iniciativa de ser un xogador con chegada, de estar cerca de área, sobre todo máis en fútbol base. Despois, cando cheguei ao Compos, pois sí que ya o retrasoume un pouquiño a posición e deixei un pouco de ter chegada, pero bueno, sempre fui un xogador que me gustou estar cerca da área e chegar, e ainda por encima pois tendo referencias como as que temos que atraen moita defensa, como Manu Barreiro ou Cinta, pois creo que hai que aproveitar eses espacios e pois por suerte aproveiteinos e pois metín goles. Por exemplo, o outro día, bueno, ademais da tremenda carreira de Santi, poncha atrás, a defensa xa estaba hundida, non? Dentro da área, e pois ti tamén, bueno, logo lle das o toque que lle das para asustar ali ao Pau, non? Pero bueno, aproveitar eses movimentos, non? Detectalos e aproveitalos. Sí, a verdade que temos xente nas bandas que con un poderío físico espectacular, e creo que cada vez que teñen balóns con ventaxa, pois creo que o resto dos compañeros temos que chegar aí sí ou sí, porque eles van a chegar, e nese momento tamén pois Santi dame o pase xusto onde chego eu e por suerte pois tamén meto gol, pero bueno, creo que cada vez pisamos máis área e sabemos máis a onde temos que chegar e coñecémonos máis entre nós, e creo que nos últimos partidos, a parte dos goles, creo que tamén xeramos ocasións desa maneira, aínda que non as metéramos, e creo que estamos bastante ben congeniados nesa labor. Bueno, En que detectas a melloría máis grande no equipo co paso das jornadas? Ademais da vitamina que xa se ven a falar, non? Que vos deu a Copa, lógicamente vos lo deu porque fixeches cousas ben a Copa, senón non hubieras chegado a final, pero en que fuches detectando as principais mellorías para que o equipo estea a cadar os resultados que está a cadar? A principal melloría é que somos máis,
Pois temos unha plantilla moi longa e cada vez somos máis xogadores os que estamos en esa dinámica do que nos pedía o míster desde o principio, e despois pois, que tamén necesitamos tempo para adaptarnos uns a outros, para coñecernos, e cada vez somos un equipo moito máis ordenado, moito máis incómodo por rival, que é o que queríamos desde o principio de Liga. Creo que un pouco a melloría é esa, e sabemos que desde o orden, sobre todo en fase defensiva, fai que ataquemos mellor despois, e creo que esa é un pouco a mellora que se ve das primeiras xornadas a ahora. Seguides tamén un pouco a fuxir de nin de fixar teito, nin de fixar metas, nin de acabar dicir, bueno, pois a ver se chegamos a Nadal, pois non sei onde, domingo, ou perdón, sábado Laredo e nada máis. Sí, eu creo que pensar máis a lo de Laredo pois é equivocarse, creo que xa sabemos o que é equivocarnos nese aspecto, e creo que ir partido a partido, aínda que sea un mensaxe que parece que é repetitivo, é o que hai que facer, e iso é o que te leva despois, pois no futuro pois veremos onde nos pon ir ese o partido a partido, pero eu creo que calquera cousa que non sea pensar en Laredo é engañarnos. E ti, bueno, que xa eres un dos veteranos das biches de todas as cores, partidos como os do sábado, fuxir como podemos de calquera confianza mirando a clasificación que pode ser, bueno, Laredo, colista, tal e cual. Sí, esta liga é unha liga moi igualada, e sobre todo viuse estes últimos anos que dá igual que ao mellor faz mellor partido contra o Numancia que contra o Laredo, así que hai que estar cas orellas de punta e sair a competir como todos os partidos, e todos os rivais che poden gañar, a verdade. Samu, falabas ahora un pouco que este ano estás jugando mellor en posicións un pouco máis adentadas, pero tamén te lembro verte xogar incluso como terceiro central, ou decir, colles prácticamente todo o longo do campo. Polo que dis, se che dan a elegir, prefieres ir máis hacia arriba? Gústame pisar área, pero tamén pois, sempre fago a coña de que se me dira un 80 gustaríame ser central, pero creo que me adapto un pouco a todos os postos, a verdade. Falábamos o outro día que creo que salvo lateral izquierdo xoguei en todos os postos desde que cheguei ao Compos, e creo que os xogadores estamos para axudar o equipo no que se necesite. Obviamente en cada posición pois igual brillas un pouco máis que en outras, pero eu creo que me adapto a todos os postos e podo xogar en calquer posición.